o menos, como decimos, el ranking de ocupación, Chencho Arias. Bueno, pues lo has desbordado tú ya, ¿verdad? Pues qué honor, qué honor. Muy buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Y bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Hemos retomado nuestra época de encuentros otoñales, una temporada más. Y cómo no, os habíamos anunciado a Roberto Brasero a finales de verano, pero como el compañero es el hombre del tiempo más ocupado del mundo, no pudo venir y dijimos, abrimos la siguiente temporada con Roberto. Sabéis que acaba de escribir un libro espectacular, La influencia silenciosa, cómo el clima está condicionando la historia y cómo nos cuenta en este libro que el planeta, que lleva ya 4.500 millones de años adaptándose a todas las circunstancias que le van sucumbiendo por todos lados, ahora él nos pide en este libro la concienciación de que seamos nosotros los que nos adaptemos a los tiempos. Compañero, bienvenido a Encuentros. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntame, ahora mismo hay un tema que nos preocupa sobremanera, además del tema de Cataluña, que están ahora mismo las plazas en España llenas en este momento que están manifestándose, y es el cambio climático. Pues espero que tengan mejor solución. Y sobre todo, y el otro se soluciona antes también. Oye, muy buenas tardes. Me da apuro por los que estáis allí de pie al fondo, pero bueno, si queréis nos vamos cambiando, venís aquí, luego sentáis, me voy yo a llamar el micrófono y nos acercamos a todos. Pues muchas gracias por haber venido. Se me ocurre un montón de sitios mejores que estar hoy sábado por la tarde que aquí, pero tampoco quiero yo hacerles a ustedes perder el tiempo con el del tiempo. Así que intentemos pasar una tarde entretenida dentro de lo que cabe y ya veremos cómo va evolucionando. Bueno, pues sí, el cambio climático. El libro va sobre el cambio climático, pero no es así. En realidad va sobre los cambios climáticos. Porque ahora estamos muy pendientes del que tenemos en la actualidad y del que realmente, efectivamente, algo tenemos que ver. Quizá esa sea la novedad respecto a los anteriores. Pero aquí en el libro nos remontamos muy atrás, como decía Amparo, hasta los 4.600 millones de años del nacimiento del planeta que habitamos, para ver que en toda su historia han tenido sucesivos cambios climáticos en los que nosotros no hemos tenido nada que ver, básicamente porque no estábamos sobre la Tierra. Cambios climáticos del pasado, muy remotos, que se incluyen en la primera parte de las tres que tiene, que es la influencia decisiva. El clima fue decisivo para conformar el planeta tal como lo tenemos y tal como ha sido a lo largo de la historia. Que por eso lo has estructurado así, ¿no? Eso. En tres partes. Tres partes. La primera, de la que estás hablando ahora, la influencia decisiva. La segunda es la influencia silenciosa, que sigue siendo la influencia del clima en la historia del ser humano ya en el planeta, y cómo el clima ha influido silenciosamente y no tan determinantemente en muchos aspectos en los que ya sí tenemos que ver, en aspectos de nuestra historia, en el descubrimiento, y lo contaremos, de América, quizá tuvo algo que ver, en la Revolución Francesa, quizá algo tuvo que ver, pero también en que nos encontramos aquí a 55 minutos de donde estamos, una sierra que se llama la Sierra de las Nieves, en Málaga, y también, desde luego, tuvo que ver el clima tan distinto que hemos tenido a lo largo del tiempo. En pequeños detalles, en detalles muy amplios, también en el libro se cuenta la influencia del clima. Y la tercera parte, que es la influencia humana, que es esa al revés, cómo el hombre es el que ahora está influyendo en el clima. Esas tres partes tiene este libro, muy bien, y con fotos y con mapitas y todo muy bien ilustrado. Y muy bien editado, en serio, de verdad. Spas ha hecho un muy buen trabajo, porque uno cuando está escribiendo en casa, y lo escribe en el ordenador, como en mi caso, y va escribiendo, y al final se ve un folio, con un tipo de letra. Qué importante el trabajo de los editores cuando son profesionales de elegir el tipo de letra, la tipografía adecuada, la distribución, la maquetación en el libro, y que acabe saliendo un libro que cuando te llega por primera vez, ha habido casos en los que dices, pues vaya, para eso me he pegado este curro, y otros que no, que en este caso dices, qué bonito ha quedado. Así se lo dice a mi editora, que desde aquí le mando un abrazo, que se llama Pilar. Pues a Pilar le damos todos la enhorabuena, porque la verdad, página que vamos pasando, Roberto, en el libro, página que nos vamos concienciando en un momento dado de lo que estamos haciendo, mientras
como tú dices muy bien, mientras no colonicemos Marte y no habitemos los océanos, lo único que tenemos en nuestro planeta es la Tierra. Y si no lo cuidamos, ¿qué va a pasar? Pues fíjate que si no lo cuidamos, yo creo que a la Tierra le pasará un estornudo y nosotros nos quitará de en medio. Es tremendo lo que has dicho. Sí, bueno, pero al final es la conclusión. Yo tampoco tenía esa conclusión cuando he hecho este viaje. Yo el libro también lo he contemplado como un viaje a través de la historia, hasta la historia pasada, en esos capítulos se hacía hacia el futuro, un viaje hacia el futuro también. Y yo me he embarcado en ese viaje y cuando lo he acabado, cuando terminé de escribirlo y me hicieron esta pregunta, lo que creo sinceramente, y a lo mejor no es lo más correcto, pero yo creo que el planeta sobre el que estamos ha tenido un tiempo en el que casi estaba cubierto de hielo hasta el Ecuador, hace 2000 millones de años. El planeta en el que estamos tuvo un tiempo, al contrario, en el que las temperaturas eran mucho más altas y en el que el CO2 presente en la atmósfera era 8 veces mayor que el que tenemos ahora. Y era el planeta en el que estamos. Ahora, los que no estaban en el planeta eran nosotros. En el tiempo en el que el CO2 llegaba a casi 3000 partes por millón en lugar de las 400 que tenemos ahora, que son preocupantes, y el tiempo en el que la temperatura media era de unos 26 grados y no de 15 que es ahora, los que estaban eran los dinosaurios. Y los dinosaurios estaban felices en ese clima. Hace 205 millones de años, hasta 65 que se extinguieron, estaban felices del clima que les convenía. Era una tierra cálida, en la que había mucho CO2 y las plantas eran gigantescas para atrapar ese CO2 y ellos se alimentaban de esas plantas, en las que además era una tierra en movimiento, literalmente. Ahora decimos, el planeta en movimiento, no, en aquel tiempo cuando los dinosaurios llegaron a la Tierra todavía era Pangea, todavía era casi un solo continente, y mientras ellos estaban sobre la superficie de la Tierra se fue separando hasta casi acabar como lo conocemos ahora. Y fruto de esas grietas y de esa actividad tectónica había muchos más terremotos y más escape al aire de todo ese CO2, que contribuía a su vez a que la temperatura fuera más alta, que hubiera también más lluvias y más pantanos. Los pantanos generaban metano, que el metano es otro gas de efecto invernadero, mucho más potente que el CO2, lo que pasa es que hay menos, y todo eso contribuía a que se viviera en un auténtico invernadero. Esa tierra es la misma que la que estamos teniendo, y la hubo. La tierra contraria, con bajísimas temperaturas y con hielo perpetuo, es la misma que tenemos, y la hubo. ¿Cuál es la diferencia? Que en ninguno de esos escenarios estaban los humanos, ¿no? Y ahora estamos los humanos y tenemos una tierra en unas condiciones que nos favorecen a nosotros. ¿Qué es lo absurdo? Que teniendo unas condiciones climáticas que son las óptimas para que se desarrolle la especie humana, que también nos hemos adaptado a otras, y nos hemos adaptado cuando surgimos también a pequeñas glaciaciones, pero también las superamos y en un clima cálido. Pero teniendo esto y teniendo una parte de responsabilidad en ese cambio, en esas otras condiciones hacia las que vamos, lo absurdo es no hacer nada, no dejarlo a la deriva que es como lo estamos dejando, porque ¿qué legado estamos dejando a generaciones posteriores? ¿Crees que todavía tiene remedio? ¿Crees que todavía podemos hacer algo? Sí, yo creo que sí. Hay opiniones más pesimistas. Como todo, cuando miramos al futuro, no hay una sola opinión. De hecho, los que hablan de las previsiones o de los escenarios futuros, claro, o yo mismo cuando hago las previsiones, no tienes una bola de cristal donde mirar, ¿no? Ni rajas un animal para sacarle las entrañas y hacer un pronóstico, o los signos de marzo. Miras trabajos de científicos, miras estudios en los que intentan, cada uno desde su faceta, hacerse una idea de cómo puede ser ese mundo futuro. Y entonces hay varias, de hecho los llaman trayectorias, hay varias trayectorias que hablan de si desembocaremos a final del siglo XXI con una temperatura superior a 2 grados a la que tenemos, o incluso otros que hablan de un futuro mucho más cálido. Esas otras trayectorias, esos otros escenarios futuros son muy pesimistas. ¿Por qué? Porque dicen que aunque actuemos ahora, no se corregiría ya lo suficiente como para evitar ese Fíjate, la Fundación Madeca... Pero existen, esos son los más pesimistas, existen los otros. Claro que yo por naturaleza me quedo también con los otros. No, también habiendo varios, yo sí quiero pensar que todavía estamos a tiempo de poder hacer algo, aunque sea para mientras lo hagamos, estar más a gusto en nuestro planeta.
tú eres muy optimista, pero la Fundación Madeca, los compañeros daban aquí hace poco también esa encuesta que estaban dando, decía que la costa litoral de Málaga, precisamente donde estamos nosotros ahora, corría un riesgo de inundaciones del 100%, o sea que a partir de ahora, eso, ¿cómo se sacan esos baremos? ¿Cómo es alarmista? No sé. Mira, yo he dado la noticia de la costa de Málaga inundada y ustedes lo habrán visto, ¿no? Este invierno pasado, sin ir más lejos. Sí, claro. Este invierno pasado los temporales arrasaron el chiringuito, sé que hay ahí, no sé muy bien en la playa qué, pero una de las de Málaga de... Claro, se han comido los chiringuitos, pero es que lo achacan todo a factores humanos. Es que el problema no es que es el factor humano, son estos pegous de los políticos que hacen y estamos construyendo cada vez más, o sea... Sí, bueno, también inundaciones y temporales ha habido siempre, muy a menudo. También es verdad que a lo mejor hay construcciones que no están o no deberían estar donde llegan los temporales o arrasa el agua. Y lo arrasa. Pero también es cierto, y lo que preocupa de este estudio que tú decías y de los estudios y de las proyecciones de la elevación del nivel del mar, yo también sinceramente lo veo de estos dos motivos. Una preocupación directa, inmediata, que es islas del Pacífico que se están quedando sin isla, sin casa. Ahí la elevación del nivel del mar son islas que están muy poquito elevadas, y con 25 centímetros de elevación del nivel del mar ya tienen el lugar del mar allí, donde están aquellos amigos al fondo, lo tienen aquí a la mitad, y dentro, y en el 2050 lo tendrán aquí, y en el 2100 ya no tienen casas, ya no tienen isla. Y esa es una preocupación inmediata y directa. Y de hecho ya hay las primeras medidas que están tomando, hay gobiernos que por lo visto están comprando otras islas para que su población se vaya, los llaman los emigrantes climáticos. Y luego una segunda que es, y también sinceramente lo creo, a pesar que hay estudios de todo tipo, cada uno se queda con lo que quiere quedarse, y nuestro litoral mediterráneo. El litoral mediterráneo también sufre los efectos de la elevación del nivel del mar, pero no es tan radical ni tan acelerado como en otras partes. Cuando hacen los estudios globales, luego al final se acaba dando una media, esa media incluye los que son más altos, estos del Pacífico, y otros que no son tanto. Pero también tenemos un mayor volumen de agua cerca de nuestras costas. Y un mayor volumen de agua cerca de nuestras costas es cuando te pille la marea alta y se junte con una borrasca que puede surgir de las que son potentes en el Mediterráneo, el mayor volumen de agua que se está metiendo al chiringuito o a la construcción o a la playa que se quita por delante. Y eso es otro riesgo que no es tan inmediato, no es tan cercano, y que si se dan las circunstancias de que confluyan varios factores, como la marea alta, la borrasca potente y esta elevación del nivel del mar, pues aquí también se está metiendo el mar donde antes no llegaba. O sea que la explicación, quiero decir, ahora mismo también dábamos el otro día cifras de terremotos en escalas de 3 al 4, pero periódicos, casi diarios aquí en la zona de Málaga, cuando siempre ha sido, bueno, pues en otros lugares más de otra altitud. ¿Crees que vamos a pasar una buena tarde? No, los terremotos ya se me van un poco de aquello a lo que me he dedicado, sinceramente, pero no hace falta irse hasta los terremotos. También es muy curioso. Tenemos los huracanes, aquí no, en el Mediterráneo, aunque hay, fíjate, hace 2 años se dató el primer huracán en el Mediterráneo, que lo llaman Medicane, de Mediterráneo, o Medicaid. Yo tampoco tengo muy claro si usarlo con la pronunciación anglófona o españolizarlo, ¿no? O castellanizarlo. Pero bueno, Medicane. Bueno, pues sí, efectivamente, en Sicilia ya vieron que se formaba, que no es normal, una estructura nubosa que presentaba un ojo en el medio que tenía estructura de huracán. Y frente aquí a las costas entre Baleares y la costa mediterránea peninsular, también se llegó a ver otro que la discusión es si entra dentro de los parámetros que se puede decir mediterráneo. Y entonces surgió la idea de, claro, un Mediterráneo más cálido, si lo que necesitan los huracanes son aguas cálidas como las del Caribe, y si aquí estamos yendo a temperaturas sostenidas tan altas como las del Caribe, ¿cómo no pueden darse estos elementos? Pues es un riesgo que está ahí en el debate de los científicos, ¿no? Y de los meteorólogos en este caso. Y es muy interesante. Es muy interesante también, lo malo es que luego los periodistas les preguntan, ¿pero va a haber más huracanes en el Mediterráneo? Y
los científicos y su método de científico no tienen una respuesta de sí o no, que es la que molaría para el editorial, ¿no? O para el rótulo que usamos en la tele, eso, para el titular, sí. O para el rótulo que te caben dos frases, y no te caben unas conclusiones del paper que son folio y medio, ¿no? Que ya lo resumen en 2 frases, pero es que ya el científico se lo ha currado para resumir su trabajo en un folio y medio. Entonces, claro. ¿Por qué? Porque no hay esa conclusión tan inmediata. Pero existen esas cosas, existen, y aquí cerca existe la posibilidad de que efectivamente pues vayan a más y sea otro. Hasta la fauna marina está cambiando. Eso, o sea, sí, claro, los peces araña, por ejemplo, que eran de las zonas mucho más templadas, ya hay peces arañas que son como una serpiente. Bueno, a mí me ha picado uno, con eso te tienen que poner un antídoto y todo. Y decían los médicos aquí de Quirón que les han llevado muchos casos. Es como una especie de serpiente que está enterrada dentro del agua y te pica, y antes no los teníamos aquí. Hice un reportaje a nivel nacional porque digo, para que así la gente no se venga, entere. No. En Marbella las playas están magníficas, pero vamos, que debajo de la arena como... Pero está ocurriendo en Cádiz, está ocurriendo en Málaga, en las playas de esta zona empiezan a aparecer los peces arañas. Y en el Cantábrico, que es más llamativo, son como los escorpiones que sacan en la... Eso es. Estaba pensando en un periodista que lo escuchara, y fíjate, Brasero y Amparo han dicho que está cambiando tanto la fauna que hasta los peces arañan, ¿no? Y sí, un cambio. Que luego nos van a sacar en la sexta zapeando. No, pero sí. Y las consecuencias más inmediatas, o sea, ¿queréis que hablemos del cambio climático? Mira, nos vamos a nivel del mar, ya lo hemos contado. Nos vamos a hablar de los huracanes, ya he hablado de esto, ya he caído, tal, nos vamos. Lo más obvio del calentamiento global es que el clima cada vez es más cálido. El clima es cada vez más cálido y lo estamos constatando. Aquí quizás ustedes no en Marbella están más acostumbrados a este verano tiempo. es horrible. Pero en Castilla y León, antes de ayer, tuvieron unas temperaturas que no habían alcanzado nunca en el mes de octubre y que muy pocas veces alcanzan en verano. 32 grados en Zamora, 31 grados en León. Y en Badajoz, que sí están acostumbrados a esas altas temperaturas, ayer mismo batieron el récord con 36 grados de su temperatura más alta en el mes de octubre. Esto que estoy contando ahora y que conté ayer en el programa, el año pasado lo conté del mes de septiembre. El año pasado, el mes de septiembre, se prolongó el verano tanto en septiembre que fue el mes más cálido de todo el verano. Los primeros 20 días de septiembre, el conjunto de España, fueron más cálidos en proporción que el de junio, julio y agosto. Y bueno, tiras para atrás y te puedes... Entonces, y esto solo en España. Y miras el norte de Europa, norte de Rusia, Ártico, Groenlandia, y las temperaturas son mucho más cálidas que las que han tenido nunca. Y eso es el calentamiento global. ¿Qué vamos? A que esto sea cada vez más frecuente. Los veranos sean más largos, por delante y por detrás, porque también se van comiendo parte de la primavera. Las olas de calor sean más frecuentes, las noches cálidas sean más frecuentes dentro de un año, y todo eso ya se está constatando y eso está ocurriendo. Y claro, eso tiene consecuencias en la flora y en la fauna, y está cambiando. De la espera araña no lo sé, pero seguramente otras especies tropicales que antes estaban limitadas a una zona se extienden hacia otras. El vino, que tendrán problemas en Castilla y León, bueno, ya han recogido la cosecha Ribera del Duero un 40% menos, y los viticultores y los bodegas están buscando cultivar en altura, ¿no? Pues todo esto, está modificando los hábitos en concreto de toda la sociedad. Igual que te lo digo que es a lo que vamos, que ya está aquí, todo esto ocurría en Europa en el siglo X. ¿Y no se asustaban los habitantes del siglo X? No, en ese caso lo aprovechaban, Aquí se cuenta en el libro. Por eso, en el siglo X. ¿Qué parece? Sí, hombre, no hay que meterlo en el mismo saco, pero ocurrió, era muy distinto. Primero, este calentamiento global con una gran probabilidad tiene una causa antropogénica, es decir, el hombre sí que tiene que ver. Y en ese caso, de los distintos cambios climáticos que ha habido a lo largo de la historia, tuvimos uno reciente, muy pequeñito, y reciente que lo conocemos como pequeña edad de hielo, siglos XV, XVI, XVII, XVIII, en otros casos, que hacía más frío del que hace ahora. Pero anteriormente, en el siglo X, XI, 900, año 1000, las temperaturas eran más altas que las que tenemos ahora. Se llama, lo conocen los paleoclimatólogos como óptimo climático medieval, o el periodo cálido medieval, ¿no? ¿Y qué significaba eso? Pues que las temperaturas más altas. ¿Y qué repercusiones tenía eso? ¿Qué consecuencias? ¿Qué influencia silenciosa tenía en la historia? Por ejemplo, se cultivaba vino en el norte de la península y en el sur de Inglaterra. En el sur de Inglaterra no se hace vino.
no se dan las condiciones para que crezca la vid, y si sale algo nos sale bueno, afortunadamente, pues si no, no hubieran tenido tanto desarrollo los de Francia, los de la península ibérica. Como en nuestra tierra, que en Valdepeñas aparecieron las primeras vides, Las ¿no? primeras vides cuando se aprovecharon y se extendieron, ahí también se cuenta luego en la influencia silenciosa en España. Sí. En Inglaterra se hacía vino. Y hablando de la fauna, por ejemplo, otro capítulo muy bonito, en este caso también un pez, pero de lo que interesaba antes, ¿no? Que era comérselo. Ahora también, pero antes era sobre todo, que es el bacalao. Cuando el bacalao en el siglo X, siglo XI, se encontraban con una temperatura más alta que la que corresponde, y esas aguas medio fresquitas en las que está a gusto el norte de Europa ya no eran tanto, fue buscando aguas algo menos frías más hacia el sur. Abandonó sus rutas normales, sus rutas tradicionales. Las industrias pesqueras, que eran los nórdicos y los ingleses, estaban despistados, porque iban a pescar el bacalao a los bancos donde siempre lo habían hecho y ya no estaba el bacalao. Y sin embargo, cuando regresaban esos barcos vacíos a sus puertos del Reino Unido o de Noruega o de Dinamarca, se cruzaban con unos barcos que venían cargados de bacalao, que eran del País Vasco, de España. Y venían los vascos con sus barcos cargados de bacalao, porque los vascos habían estado pescando desde mucho antes también, se dedicaban a la ballena, no se dedicaban al bacalao. Y en esa zona donde tiraban los arpones para cazar las ballenas, también vieron que tirando las redes sacaban bacalaos, porque el bacalao se había bajado por el sur y se había ido hacia más o menos los bancos de Terranova, y allí se encontraban con los barcos vascos viniendo. Bueno, pues gracias a esa ruta, a ese cambio de ruta y a ese cambio de la industria, se generó en el norte de España una industria en torno a la pesquería de los vascos, y de ahí pues los astilleros que hasta la reconversión de los años 90 siguieron. Y todo eso, hombre, no solo fue porque los bacalaos se vinieran más al sur, porque el clima se calentó un poquito, pero algo tiene que ver, una influencia silenciosa en ese caso tuvo el clima en este capítulo que nos pilla tan de cerca en el conjunto de España, que estamos ahí lejos. A mí me ha encantado este capítulo de cuando se lavan los ríos. Es que... Ese es de la otra parte, del periodo parte. cálido medieval. Nos vamos casi siglo XIII-XIV, ya el clima empieza a presentar signos de una tendencia hacia más fría. Ya te metes en el siglo XV, XVI, XVII y efectivamente se lavan los ríos, y se lavan los ríos aquí, y ríos como el Ebro, en Tortosa. Y ahí la gente andando, es que la foto es alucinante, mirad. Bueno, esas de este año. Andando sobre las aguas, como le mandan tantas fotos en el espacio del tiempo, pues ha tenido aquí para recoger... Esas fotos es de este enero. Este enero tuvimos, y me vino muy bien, porque ahora que lo pienso, yo estaba escribiendo el libro allí en enero, y estaban sucediendo las cosas que yo estaba ya resumiendo de lo que había leído, lo que había resumido, lo que había investigado del siglo XVI en España, el siglo XVII. Y veía, el Ebro se congelaba, y casi no tanto, pero las imágenes que recibimos también eran de las fotos de los espectadores del río congelado en Soria, en Teruel. Ya no se puede congelar... de Soria y de Teruel, ¿no? ¿Sí? Ya no se pueden congelar tanto los ríos, ¿sabéis por qué? Porque las temperaturas son igual de bajas. Aquí en enero podemos tener, ahí te lo cuentas, tuvimos 15, 17 grados bajo cero. Ahí me subí al puerto de Navacerrada a dar esa temperatura, en Huesca, en Soria, en Teruel, en zonas altas también, capitales 8 o 9 bajo cero. Con 8 o 9 bajo cero teníamos, o sea, no es que hiciera mucho más frío, es que hacía frío durante más tiempo. Y sobre todo en el caso de los ríos, es que los ríos no tenían los contaminantes que tienen ahora, y los vertidos, que son productos químicos, que lo que hacen es aumentar el punto de congelación, y ya es como si le echaras anticongelante a un coche. Pues eso es lo que estamos haciendo también con los ríos. De hecho, también se ve el caso en el Támesis. Esto es muy interesante, pero en el Támesis es muy bonito, porque en el Támesis hacían ferias. Sí, hay cuadros. Sí, yo me encontré con un cuadro en la Tate Gallery, y claro, y no le di importancia, y luego me acordé escribiendo esto. Fui a buscarle, no me tuve que ir a Londres, porque ya te metes en internet, y ahí estaba, y efectivamente era muy bonito, pero donde estaban haciendo la feria era el río Támesis. Pero una feria de montar casetas y atracciones, luego más ahora, pues las que fueran allí alrededor con unos ponis, unas casetas en las que vendían chocolate o té, lo que vendían, todo eso. Y entonces eso, claro, era tan habitual, por un lado, tan resistente la helada, que se podía congelar y podías hacerlo. Y patinar, por supuesto, patinabas encima del río Támesis. Pero tan frecuente que tú plantearas hacerlo. Porque si fuera una cuestión de un día,
se queda en anécdota, pero si ya sabes que cuando llega el invierno se te congela el río de tal manera que la feria la montas ahí, pues eso es lo que hacían. Y un cronista de la época decía que llegó un momento en el que había más gente en la feria de Támesis que en los teatros de Piccadilly, porque se había convertido en una atracción fabulosa. Y aquí en el caso de España pues también los tuvimos, y hay unas anécdotas, porque a lo que le ha gustado Amparo también es leer crónicas antiguas, y ahí vienen reflejadas también. Es que lo vais a disfrutar, de verdad, es que te lo empiezas y vienen citadas, lees lo que nos cuentan los tú abuelos. sabes muy bien, la del río Tajo. Léela tú, que les va a gustar escuchar tu voz. Dice un señor que se llama Manuel Rico Sinovas. Manuel Rico Sinovas es su nombre. Esto es una anécdota. Bueno, es una anécdota. AEMET al final son personas los que componen la AEMET y tienen, son personas. Son personas y Como eligen sí, claro, y las personas, pero es que es muy bonito porque tienen ahora hay un sistema desde hace un par de años en AEMET que se llama Sistema de Notificación de Observaciones Meteorológicas Singulares. Es decir, si has encontrado un tornado, pues te metes en la web, te dices, un tornado tal día, tal, granizadas severas, no sé qué, inundación, tromba de agua, y se va haciendo un catálogo muy interesante. Pues ese se llama un nombre tan complejo como Sistema de Notificación de Observaciones Meteorológicas Singulares, porque el que se lo inventó, el que lo dijo, le puso por ejemplo, sistema y no archivo. ¿Por qué? Porque si juntas, si haces el acrónimo, ¿no?, las siglas, te sale la palabra Sinovas. Claro. Y ese sistema Sinovas. Pues Sinovas era un señor, un meteorólogo que se llamaba Manuel Rico Sinovas, y es un homenaje que se le hace a este señor. Y luego os cuento otro, son pequeñas tonterías, pero y luego os cuento otro homenaje con un nombre que quizá os resulte más familiar últimamente. Pero Manuel Rico Sinovas, que se dedicó a recoger noticias meteorológicas de los archivos pues parroquiales, muchos, son las fuentes de las que bebemos cuando escribimos este libro, son en muchos casos la anotación que han hecho los párrocos de cuando nació fulanito estaba nevando y tal, y él lo cuenta porque nació y estaba nevando, y le interesa el hecho de que estaba nevando y o las cosechas, cuando se dan informe de las cosechas, cuando tenían que pagar los impuestos los agricultores al señor feudal, pues también se recogía si había sido un año bueno o un año malo para justificar que le entregaban más o menos impuestos, ¿no? Pues todo eso, este señor Manuel Rico es uno de los que fue rescatando la información meteorológica que se desprendía de archivos parroquiales, de otros de cosechas. ¿Cuál es el que te ha llevado a ti más tiempo? ¿El capítulo? Sí. El primero. El primero, ¿verdad? El primero porque más tiempo o más, un poco más duro, pero aún así lo he intentado convertir en algo digerible, ¿vale? Aunque al que lo hace le cuesta. Dice Manuel Rico Sinovas, dice, vimos que a principios de enero de 1536 se heló el Tajo con tanto rigor que además de los otros días señaladamente de cabo a cabo, le pasaron hasta el 9 de enero más de 50 personas a la par, y corrieron y jugaron en él a los birlos y al herrón, e hicieron lumbre y asaron carne con ella en mitad del río. Imagínate cómo debe estar el Tajo en Toledo para hacer lumbre y asar y que no pasara nada. Y luego hay otro por ahí que cruza un señor el Ebro en Tortosa, y lo cruza en una mula, y subido a la mula no sé qué y no sé cuántos, y también llama la atención. Hombre, que ya salgan en esas crónicas era algo que tampoco era cuestión de todos los días, porque era reseñable, era noticia. Llamaba a alguien a que lo dejara por escrito, ¿no? Pero son cosas que ahora vienen ocurriendo y se ocurrían en esos siglos, sobre todo en España, el 16, 15, 16, 17, en el que las temperaturas eran más bajas que las que tenemos, y eso también tenía consecuencias y una influencia silenciosa del clima en nuestro... Vale. Hay una extensa bibliografía que también has consultado, es una labor de investigación, el libro, tremenda. Sí. ¿Sacabas tiempo entre telediario y telediario? Sí, sí. y entre clase de clarinete y danza, de la pequeña. Eso te iba a decir, porque este libro además está dedicado a Beatriz, a su mujer. Sí. O sea, yo ya sabéis que es que me enamoro del amor, y cómo no le iba a dedicar a Beatriz, que se conocieron, además, él es periodista, se conocieron, trabajaron juntos en Telemadrid. Eso no lo cuento. No lo cuentas ahí, pero se lo cuento yo, que a mi público le encanta también saber del personaje, ¿no? Entonces, ha sido una cosa súper bonita que este libro lo haya recibido Bea. Pues sí. En la fase final del libro, lo estás escribiendo todo el rato porque vas recapitulando información y todo eso, pero la fase final fueron pues meses de, y tú crees que van a ser menos, de los fines de semana,
encerrarte claro. y no ver a nadie, y en este caso pues tampoco con los niños, cumplir con no. obligaciones. Y entonces esta papá está escribiendo el libro, ya se convertía en un libro, ya se convertía en un poco marrón, lo diría así sinceramente y en confianza, que te dijeran eso, porque ya era como, oye, que es muy bonito escribir un libro, pero se había convertido ya como en una especie de que... Sí. Lástima que estaba escribiendo el libro, ¿no? Oye, eso no tiene que ser así. Entonces le pegué un arreo final muy largo, y lo que hice era quedarme mucho más tiempo en el trabajo y aparecer en casa tardísimo. Allá abajo en el... Y decía, papá, ¿dónde está trabajando? Está trabajando así, en genérico, pero no asimilaban el no ver a su padre al libro, porque luego, claro, iba a ser un mal rollo. ¿Sabes quién hizo eso con los huracanes? El primer hombre que puso nombre a los huracanes, que eso me acaba de venir a la cabeza. Eso no lo cuento en este libro, lo cuento en el primero. En el otro. Y el otro día en Onda Cero. Clemens, el señor que se llama Clement S. Wright, que era británico, pero se fue a Australia, le llevaron a Australia y nunca le gustó ir a Australia, pero se encontró con que el tiempo era mucho más entretenido porque había ciclones tropicales, que entonces más o menos los estaban empezando a investigar, siglo XVIII, ¿no? Siglo XIX. Y Clemens, por el principio, se dedicó a investigarlos porque le parecía mucho más entretenido que su aburrido clima británico, y los investigó tanto que les llegó a poner nombres, y ponía nombres, el primer hombre, porque ahora los huracanes ponen nombres, están alternos, un nombre de hombre y de mujer, aunque a la gente le parece que solo son de mujeres, siempre me dicen, ¿por qué los huracanes solo tienen nombre de mujer? No, tienen nombre de hombre y de mujer, van alternos. Luego llama más la atención Irma, María, este año, que Harvey o José, que eran los masculinos, pero se van alternando, son unos nombres fijos que existen, y cuando sale el ciclón tropical, ya es tormenta tropical, le ponen nombre, que sigue el orden alfabético, A, B, C, D, F, G, para saber el orden que llevan en el listado, y le asignan el nombre de que ya está tal. Ahora el que tenemos es Nate. Asignado, el último ya está asignado. Ya está asignado Nate, y el que salga también está asignado N, O, Ofelia, después va de Nate, y el de la Peña no me acuerdo, pero bueno, están ya puestos, según van saliendo van asignados. Llega la temporada, se acaba, donde se ha quedado, al año siguiente empieza otra lista, A, B, C, y van entrenando así. Y empieza por el principio de otra. Hay 6 listas, esta es justo la del 2005, y cuando acabe, luego empieza otra lista, con otra A, B, C, C, y además cada una empieza, hoy era Albert, la del año que viene es Ana, o sea, van entrenando también hombre y mujer para que sean artes. Es súper curioso. Pero eso es desde los años... del año 1979, o sea, los 80. Los años 80 ya los meteorólogos de la Organización Meteorológica Mundial dijeron, así se va a hacer. Antes de eso, los nombres los ponían los americanos, que tienen mucha tradición en poner nombres en huracanes, del Centro Nacional de Huracanes, el ejército americano, y esos sí eran solo de mujeres, cuando los ponían en los años 50. Pero mucho antes de eso, en el siglo XIX, este señor Clemens empezó a poner los nombres, y ponía los nombres de los jefes suyos que le habían mandado allí donde no le gustaba, y de los que le hacían un poco la vida imposible. ¿Por qué? Porque como eran fenómenos destructivos que arrasaban incluso a veces ciudades, decían, así te van a recordar siempre asociado a un fenómeno destructivo. ¡Qué malo, por favor! Su manera de vengarse. Por eso, yo no quería que asociaran a los niños el libro a no he visto a mi padre en 3 meses, así que... Bueno. Eso, un periodista, un licenciado en Ciencias de la Información como tú, ¿cómo le da por de repente meterse a Hombre del Tiempo? Pues porque me lo propusieron en Telemadrid, en una nueva directora de informativos que vino. ¿Quieres agua? Sí. Como tengo ahí sujetado. Espera, esta está abierta. Y me lo propuso y dije, pero bueno, ¿cómo voy a hacerlo esto? Me dijo, sí, porque tú haces información y esto te va a gustar, prepárate y te preparas bien y tienes una buena base para tal, y ya me dices si quieres dedicarte a esto, porque yo lo quiero hacer de una manera distinta. Era una señora que tenía muy claro lo que quería hacer, y una gran sabiduría de televisión. ¿En la época de Gloria Lomana? No, en Telemadrid, Elena Sánchez. Elena Sánchez, que falleció más linda, Elena. 2 años, sí, así. Claro, que tú empezaste en Telemadrid y luego sí, después ya... muchos años en Telemadrid, ya llevo en el año 2000. 2005. Y además me acuerdo porque estábamos ahí todos, pues yo en 2000 tenía pues eso, 17 años menos que ahora, era incluso más joven que ahora. Y entonces llego y digo, a ver qué vas a hacer. Bien, y te dicen las cosas, y cuando me dijo, pues no quiero, Roberto, quiero, vas a dedicar, a ver qué me toca, que des el tiempo. Bueno, pero el primer día del tiempo, ¿por qué lo diste? No, por eso, porque me fue un proyecto que surgió, y prepárate, fórmate, y ya veremos, pero que sepas que mi recorrido en estos años que pueda estar aquí, tu objetivo va a ser este, y
creo que puedes hacer ahí algo distinto. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a dar el tiempo, pues lo empecé a dar el tiempo como yo daba el tiempo, que era pues como yo hacía las informaciones o pensaba que lo iba a hacer. Pero no se hacía así, es decir, antes no sacaban reportajes de los tomates, que se alarga el calor y por lo tanto pues tenemos más tomates ahora. Un poco lo que cuento en este caso, o las fotos de los espectadores que te ayudan a llegar con tus herramientas de la colaboración de los espectadores a rincones donde no puedes llegar. Cuando empecé en Telemadrid eran de los rincones de la Comunidad de Madrid, ahora afortunadamente son de toda España, incluidos muchos de Málaga, que no sé si estarán por aquí algunos, pero tenemos una gran legión de seguidores que mandan fotos a tu tiempo, y yo todas las mañanas confesaré que tengo, cuando abro el ordenador, el amanecer, sé cómo ha salido el día en casi cualquier punto de España gracias a las fotos de los espectadores. Y en el caso de Málaga tengo a Bernabé de la Rosa, que yo creo que se va a dar un baño matinal con la madrugada a la térmica de Málaga y hace una foto y luego me la manda. Y Macu Pérez, que también, no sé si están aquí algunos, que hacen los vídeos. Y Mari Cortés, que desde Fuengirola, cuando hay un poquito de niebla, tengo el vídeo. Y eso, si están por aquí, muchas gracias. Si me he olvidado de alguno, pues que me perdone, pero es que me siento muy orgulloso de poder contar con la confianza de alguien que hace una foto y que luego la manda, y que eso son cosas que ahora menos, es verdad que estoy haciendo un poquito aquí calca, ahora tienes unas facilidades con la tecnología. Antes, bueno, yo sigo recibiendo fotos en cartas, en correo postal, me hace muchísima ilusión. Pierden un poco de actualidad, cuando llegan ya, o sea, igual ha pasado el atardecer de ayer ya es de hace 10 días, pero bueno, pero me hace muchísima ilusión. Pero está claro que tu manera de innovar en el tiempo, es decir, tu espacio que has creado ahora en Antena 3, que dentro del informativo ya se podría decir que es un programa con entidad propia por sí solo, que eso además te ha valido una antena de oro y que te hayan reconocido. O sea, hay antes que decían, mira el hombre del tiempo, Mario Picasso, qué bueno está. Y ahora dicen, pues mira Roberto Brasero, qué bueno es, ¿no? Qué bueno es, ¿no? Bueno, Mario sigue estando bueno. Sigue estando bueno, pero es que el tiempo que tú das es el que nos ha marcado. No recordábamos a nadie como en la época, pues eso, de Fernando Medina, de Mariano Medina. No. Fernando y Mariano, es que mi padre se parecía a Fernando Medina mucho y le paraban en los aeropuertos y le decían, ¿qué tiempo nos va a hacer que vamos a viajar a no sé dónde? Y ya mi padre, cansado, se lo decía. Yo le decía, papá, estás mintiendo. Pero pues a ti la vara que te tienen que dar entonces, que eres el hombre del tiempo de verdad, ¿no? O sea, que era por tu padre cuando luego se encontraban a Fernando Medina y le decían. Ya te digo. Antes equivocado. No, sí, pues efectivamente se hace de una manera, pero yo creo que también, primero, como me sale a mí dar el tiempo y cada uno tiene su forma de darlo y a mí me sale así, sobre todo de una manera en la que intento que se comprenda, porque como comunicador lo que más me interesa es comunicar. Y si te sabes muy bien o tienes mucha certeza del tiempo que va a hacer, porque además siempre en las previsiones hay un margen de incertidumbre que cargamos con ellas, y siempre dicen que la meteorología no es una ciencia exacta, y efectivamente por ese margen de incertidumbre, pero lo que puedas saber, contarlo de una manera lo mejor comprensible posible. Es decir, que si tienes conocimiento de algo y estás muy seguro, pues que se sepa que mañana va a hacer un poco menos de calor, va a seguir sin llover hasta pasado el puente del Pilar, o las cosas que tengas. Nadie se mueve sin el gurú del tiempo. O sea, ahora mismo os habéis convertido, alguien tiene que hacer, porque ahora como el tiempo está loco, antes había otras previsiones y verano era verano, otoño era otoño, pero como ahora es una locura el tiempo, sois vosotros realmente los que decidís nuestras vidas. Hay más que contar, nosotros tenemos más que contar, y precisamente cuando los que nos dedicamos al tiempo lo pasamos un poco peor es cuando pues no hay mucho que contar. Y es cierto, cuando tienes como en esta situación un anticiclón de bloqueo que se tira desde finales de septiembre, lo que llevamos de octubre, y todavía queda, pues ya lo que te quedas tú es sin algo que aportar para una audiencia que además es muy... tú compites, es decir, ya no es como Fernando Medina o Mariano Medina, que había una sola tele y salían y daban el tiempo. Tú ahora estás compitiendo y estás intentando que te vean a ti, para que haya comunicación, ¿no? Y si ya te lo sabes, que mañana va a seguir haciendo el mismo tiempo, pues lógicamente la gente se va a ver otras cosas más interesantes o salir a aprovecharse de ese tiempo. Pero bueno, por eso siempre hay algo muy entretenido que puedas decir, ¿no? Aparte de la previsión, los resultados, las consecuencias,
lo que te aporta. Ha habido una mejor campaña del marisco, pues vámonos a la feria del marisco de Grove a ver si están aquí, o al revés. El vino viene con menos cosechas, vámonos al bodeguero que nos cuente, que siempre te cuentan que hay menos producción pero de más calidad. Todo está siempre compensado. Ha habido menos cantidad pero va a ser excelente. Pero bueno, y en eso intentamos también hacer, además de un pronóstico del tiempo, un programa de tiempo, un programa de televisión. La frase esa de fallas más que el hombre del tiempo, eso ya ha pasado a la historia, porque ya está todo levantadito. Aunque, ¿te acuerdas cuando estábamos en Antena 3 el otro día me decías, tenemos que tocar el tema de que en Málaga, me dice Málaga es que, complicado, y Marbella también. Sobre todo por la Concha, yo supongo, ¿no? Que aquí es más complicado. Eso lo decía incluso Mariano Benítez. Claro, ya. Que yo me he enterado que tenía casa aquí, es del pueblo de Toledo, yo soy de un pueblo de Toledo, y estuve con Fernando, falleció también recientemente, y con la viuda de Mariano Medina en un homenaje que le hicimos en su pueblo y una escultura, y fue muy emotivo. Y él nació en ese pueblo pequeñito de la provincia de Toledo, en los montes de Toledo, y luego se fue a estudiar a Toledo y luego estuvo en Madrid de jefe del Instituto Nacional de Teología, pero no sabía que tenía aquí en casa en Málaga. Pues muy bien. Y fallaba. Y aquí una vez, no, pero por algo la tendría aquí también, el hombre del tiempo, o sea, el hombre del tiempo la tengo. Pero aquí es muy difícil, la Concha efectivamente te modifica, te la frena, porque los modelos metodológicos no tienen en cuenta estos pequeños relieves que sí te modifican localmente el tiempo, ¿no? Roberto, perdona. Y que en el modelo general no aparecen, ¿no? Y se tiran todos los modelos para una área geográfica mucho más grande, pero sin embargo, pequeños elementos como las cosas sí pueden modificar el tiempo, aquí como ocurre en otros sitios con las montañas, ¿no? Perdona que te interrumpa, y además sé que hay muchos oyentes nuestros en Onda Cero aquí en la sala. Sí. A nosotros nos ha ocurrido, nosotros damos 2 boletines informativos meteorológicos. En el informativo matinal a las 8:20 y luego damos un avance a las 12:30. Hay 3 boletines informativos que nos surte la EMET a través de la Vinia, que son locutor y tal, el nuestro Enrique García de toda la vida. Ya le hablamos de tú. Entonces nosotros emitimos ese boletín y nos ha ocurrido un montón de veces hasta que ya entrevistamos al responsable de la EMET en Málaga para que lo explicase a la audiencia. Porque claro, no se correspondía el boletín oficial con que lo la gente que escuchaba a las 8:20 con el otro. Y entonces nos ponían de hoja perejil, pero claro, de hoja perejil todos los días. Yo tenía una llamada, ustedes están chalados, ustedes están tan tiempo. Y claro, entonces llamamos al responsable y nos explicó justo lo que está subrayando Roberto. Sí, que Marbella tiene una que es muy difícil de, muy complicado. Es que hay veces de calibrar, es decir, que si tú tuvieras bigote, como lo tenía Medina, que os acordáis que dijo que se cortaba el bigote, te lo tendrías que haber cortado en alguna ocasión, ¿no? ¿Por qué tenés que no lo tengo? Porque decía yo que era por algo. Pero el que se acostó el bigote fue otro señor que se llamaba Eugenio Martín Rubio, Es verdad. que es papá de una chica del dúo que se llama Las Virtudes. Ay, va, que eran Pues una de las virtudes es hija de Eugenio Martín Rubio, que fue el que se apostó el bigote porque no iba a llover o porque iba a llover. No recuerdo. Oye, ahora que has dicho de lo de las virtudes, ¿por qué hay hombres del tiempo y las mujeres del tiempo no son tan conocidas? Fíjate que podemos decir un montón de nombres de hombres del tiempo. Vale, ¿Y por qué todas van vestidas como si fuera que está Mercedes, que lo dan Antena 3, que además es la novia ahora de un periodista muy de Marbella y tal. Fabulosamente, Mónica López, mi compañera Mónica, pero nadie brilla, ninguna mujer brilla y en la Miguel historia como Batiquero estuvo en vosotros. Antena 3 y también creó Sí que hubo algo. una escuela. Sí, ahí yo en ese caso creo que hay paridad, fíjate lo que te digo. Lo que pasa es que yo estoy aquí y me toca, es como lo de los huracanes, al final te llama más la atención a los hombres del sur, a las mujeres del sur. tiene hasta un canal de YouTube. Pero no, yo creo que ambos tenemos virtudes. Que no sé cómo las relacionamos con las virtudes, pero... Lo de las virtudes y esas cosas. Ambos nos adoptan virtudes. Una de las que me han dicho ellas que lo pregunte, ¿qué pasa con los mosquitos? Estamos en verano, en verotoño, los mosquitos nos están acribillando aquí en esta zona. Ahora cuando yo estoy en Madrid me he venido ya sin ronchas, ¿Y pican? pero he vuelto, bueno, mira que es un mosquito que lo diseccioné el otro día porque lo maté y echa un líquido rarísimo. Su veteado es como que no los hemos visto nunca aquí en la zona, ¿verdad? No es un líquido rojo, que es tu sangre, no. No, la sangre no la chupan, se queda como un blanco transparente. Ayer estábamos atentos. Es una plaga, ¿de dónde han salido esos mosquitos? No lo sé, pero
puedo intuirlo, es decir, si vienen, que vengan buscando ese clima más cálido que tenemos, igual que las otras especies que decíamos. Y porque no ha llovido, porque no ha llovido. El agua es cantada, Amparo. Pero es que está... Hombre, el mosquito tigre creo que no es, porque si fuera el mosquito tigre te lo notaría. Yo he visto la final de esa, cómo puedes acabar de un mosquito tigre, los ronchones así. Bueno, a lo mejor sí. En Talavera tuvimos una plaga antes del verano, precisamente igual en una época de sequía que no llovió durante la primavera, ya había aparecido verano, pero eran unos mosquitos que te dificultaban incluso la visibilidad, en una nube de mosquitos que no veías. Ibas a los bares y estaban en las planchas estas que absorben el humo, pues se bloqueaban porque sobre todo pesos no picaban. Pero igual, pues tampoco soy biólogo. Claro, eso yo lo he visto en Miami, por ejemplo, que en todos los restaurantes están llenos de hogueras y tal, que lo ponen para ahuyentar los mosquitos en climas así muy tropicales, pero aquí no lo habíamos visto hasta ahora. Pero es verdad, ¿cómo ha sido este verano? O sea, ¿a quién no, ha habido una incidencia en el hospital y todo, que sí. 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 Y lo que te hacen no es una ronchita, sino que se queda con un veneno así, ¿sabes? Y se te inflama. A ver si investigas un poquito de esos mosquitos y... Pues la influencia del clima, si vamos a hacer un clima subtropical... También depende de la piel, hay gente, a mí no me pica. A mí tampoco. El refranero español es muy rico en el tiempo. ¿Cuál es tu favorito? No por mucho madrugada, más temprano. Mira, uno que se ve, hay, ¿sabéis que hay refranes que se cumplen y otros que no? El otro día estuve repasando los de otoño, como ha empezado el otoño, hay uno que es otoño, la mano al moño, porque viene mucho viento. Sí, entonces lo dije en Onda Cero, estaba con Juan Ramírez, que hablo los martes, con Luna, hablo del libro, y está Carlos Latre, que es fabuloso. Carlitos, invitó a Julio Iglesias y dijo, ¿cómo? ¿La mano dónde? ¿La mano dónde? Porque es muy rápido Carlos Latre y imita fenomenal y pilla ahí las circunstancias. Pero te voy a contar una anécdota muy divertida, porque está Carlos Latre y además no suele estar en Barcelona, no está porque la radio es maravillosa, es mágica, puedes no estar, pero da la sensación de que estás ahí, ¿no? Bueno, está o no está, y está Carlos en Barcelona, un invitado, y yo que voy hablando, mientras ya llega el invitado se sienta, que va siguiente, ¿no? Entonces Juan Raluca lo que quiere tener es cierta agilidad. Tú vas hablando, pero ya mientras habla, ha presentado al siguiente pues, para que te quedes a escuchar a la gente, ¿no? Y entonces, ese no era el de los refranes, porque hubiera salido cualquier cosa. Pero era que estaba hablando yo de cuando se sacaban los santos en procesión para que lloviera o para que no lloviera, porque efectivamente en el siglo XVII de la Peña del Hielo muchos se sacaban precisamente para que dejara de llover, porque era un clima mucho más frío y más lluvioso, y hacían la proserenitate para que se calmara el tiempo, ¿no? Bueno, pues estoy recordando el año ese y el que venía a continuación, el invitado era Arturo Fernández. Que viene aquí a nuestros encuentros con Carmen. Arturo Fernández, que está, el hombre también tiene una edad ya, pero está el tío figurín. Chatín. Tremendo. Chatín. Pues se sienta aquí al lado, ¿qué pasa, Chatín? Se sienta y claro, tú lo estás oyendo y le digo, pues en el año 1657, un diluvio de 30 días y te sorprende. Me acuerdo perfectamente. Digo, en el año 1715, otro tal vez. Yo que le había dicho Carlos. Y claro, me parecía, y la anécdota es que parecía que lo había dicho Latre invitando a... ¿Tú sabes cómo? cómo? Se lo conté ayer porque vino a zapeando y me lo conté por los pasillos porque no suele estar. Y digo, ¿sabes que mucha gente me ha dicho que querías que eras tú? Y era no, y era Arturo Fernández al lado. Y me acuerdo perfectamente y parecía que era el otro. Roberto, ¿sabes? Yo hice con Carlos Crónicas Marcianas a los 8 años. Tenía 21 años cuando lo cogió. No viene del tiempo, pero es una anécdota divertidísima a colación de lo que ha contado él. Javier Sarda se reunió con él, pero él iba a hacer labores periodísticas, porque él es periodista también. Iba a hacer labores periodísticas en Crónicas. Y de repente Javier empieza a oír hablar como si fuera él, el señor Casamayor, allí dentro y era él el que estaba hablando. Y directamente lo contrató y fue sonado. O sea, ahí lo tenemos, uno de los imitadores que es la leche. Mimetiza en 2 segundos el trueno, el rayo... Es muy ágil y saca la... Y eso se sabe, tiene mucha cultura, porque es joven, pero se puede recordar ya cosas que te... Tiene una gran cultura. Oye, y a ti también te llaman... La gastronomía. Sí, y sobre la televisión y la radio, o sea, conoce locutores que yo no he oído por realidad, ni él tampoco, pero lo sabe de la cultura. Y en este caso pues se invitó cuando dije, la mano, otoño la mano al moño, y dijo, ¿cómo? ¿A dónde? La mano con la voz de pueblo les habíamos divertido. Pues mira, hay 2 refranes que dicen, uno como era, que hay que trampa los refranes también, que uno dice, en otoño a primeros,
por San Miguel el primer aguacero, pero, o sea, por San Mateo el primer aguacero. Pero también hay otra versión que es por San Miguel el primer aguacero, es decir, San Mateo, que es el 21 de septiembre, ya tienes ahí. Y si te cae el aguacero, aciertas. Pero si no, tienes la trampa de, bueno, pues por San Miguel, que es el 29, y tienes Aquí la puede ventana. ser la Inmaculada, ¿sabes? Y aquí, bueno, hasta Nochebuena en Marbella, las primeras lluvias. Pero a ti también ya te llaman el showman de las isobaras, o sea, ya has hecho un monólogo también. Sí, aquí has hecho un monólogo ya. El showman de las isobaras, a mí me encanta que te lo sí. compras. Yo hice un monólogo para el Club de la Comedia, sí, pero ese, fíjate, es de las pocas cosas que yo lo adapté, pero ahí me escribían cosas. Sí. Yo todo lo que hago, menos el anuncio, claro, cuando haces un anuncio te cuenta lo que quiere el cliente, pero el Show de la Comedia ahí pusieron los chistes de la gente, de los que hacen los monólogos del Show de la Comedia, y eran muy buenos, si no se te ocurren a ti, no te puede ocurrir algo. A mí se me ocurrió decir, porque eran unos monólogos que empezaban en una serie que todo el mundo iba y decía, hola, soy Chenoa, y no, o sea, no sabes lo difícil que es ser Chenoa. Y yo era como el leitmotiv de la esa. Era, hola, buenas tardes, no sabes lo difícil que es ser Roberto Brasero. Y todas cuentas así, anécdotas y tal, de tiempo. Pero yo salí y dije, hola, soy Roberto Brasero, me dedico al tiempo. Y era verano, en agosto, el 29 de agosto, y el tiempo con Brasero, toma cambio climático. Eso es. Si hasta Urdaci cuando lo 29 de tuvimos agosto aquí, y el tiempo con Brasero. cuando lo tuvimos aquí en un encuentro, Urdaci decía que lo que más le gustaba era hacer monólogos también, o sea que es que se ha puesto muy de Muy moda de moda. ese oficio. Yo hice otro, o sea, ese era para un programa de televisión y claro, tú tienes que poner en manos de los profesionales y para eso lo hacen y tenían ahí unos chistes. Porque tú muy, tienes muy una vis buenos. cómica y se entiende, pero en Urdaci, por ejemplo, yo no me lo imaginaba, ¿sabes? O sea, haciendo los monólogos. Haciendo, que es muy difícil también, puedes tener vis cómica, pero también hacer reír, queriendo hacer reír, o sea, no hacer reír sin querer, ¿no? Que es la otra parte. Pero yo hice otro monólogo, que eso me lo ocurrió yo, me lo inventé yo y tuvo mucho éxito, pero en una sala de fiestas de Madrid, que era para la Fundación de A3 Media, para un proyecto que se llamaba Un Maestro, Una Vida. Porque hacíamos proyectos, cada año tocaba uno y a mí me tocó ir a Perú, a la selva del Amazonas, conocer allí un proyecto muy interesante de educación con los niños de la selva, que se les intentaba que los profesores que mandaran allí supieran sus propias lenguas, porque mandaban profesores desde Lima, no sabían las lenguas de la selva y se pasaba un año y medio, cambiaban el profesor y no habían avanzado nada, y ahí ningún crío aprendía nada. Y entonces se trataba de que profesores de allí, o sea, niños, personas jóvenes de allí, se hicieran profesores para que fueran ellos mismos los que les educaran a los niños. Y era muy bonito, porque tú ibas allí a un sitio y decías, claro, ¿cómo van a progresar los si no hay educación? Si tú tienes el Sistema Nacional de Educación, como aquí, pero vas allí y es absurdo, no funciona. Y bueno, pues esa es la campaña que me tocó. Y parte de la campaña, con mi compañera que se llama Lali, que es maravillosa, se inventó, como había hecho ese monólogo de la tele, hacer un monólogo de allí, contando las anécdotas que nos habían pasado, que fueron muchísimas, y haciendo monólogo las cosas del tiempo, y quedó muy bien. Lo único es que no lo grabó nadie, y éramos todos periodistas, gente de la tele y cámaras, y nadie se le ocurrió grabarlo para que quedara. Huracán en categoría 1, ¿eh? Estáis viendo, o sea, como dice él, ¿no? Tú lo que te apasiona, la verdad es que lo vives de una manera y eso lo transmites, o sea, tienes una pasión con lo que haces. Intentas transmitir la pasión para transmitir, quizás sea eso, sí. Oye, y también lo que te apasiona, o intentas que te apasione. Todo. No te vería dando sucesos, por ejemplo, no te vería que vamos a traer a Nacho Abad dentro de 20 días y a Nacho Abad le apasiona, y a Nacho le apasiona lo que hace, ¿no? Sí, por eso sí, te digo que cada uno pone la pasión claro, sí, en su... efectivamente, tienes que hablar de aquello, lo que crees o que crees que pueda ser útil y pueda llenar un poco más, ¿no? También que salgas sintiéndote un poco mejor, con algo que no sabías si ahora sabes, o habiendo pasado un rato entretenido, ¿no? Y entonces ese quizás es el objetivo, ¿no? ¿Qué dicen tus niños cuando te ven haciendo el tiempo? Luego te... El otro día me dijo la pequeñita que tiene 5,
papá te he visto en la tele. ¿En serio? ¿Y por qué? Porque lo primero cambiando, porque les dije, porque era todavía, estaban en, claro, el otro día cuando acabó septiembre, yo volví ya a currar, pero todavía no había empezado el cole y pudieron ver la tele, porque ven poquita tele y estaban viendo a mediodía y sacábamos un sitio donde habíamos estado, que nos mandaron imágenes de unas olas, habíamos estado en el norte e intentaban coger olas haciendo surf, y dicen, ya he hecho surf, tirar la tabla y no se han montado la tabla ni una vez, pero se han pasado una hora creyendo que hace surf, se lo pasan muy bien. Y entonces había unas imágenes de surf diciendo, poned esta que os va a gustar para que vieran. Y claro, ella vio lo del surf y vio a su papá hablando de eso, y dijo, papá, te he visto la tele. Pero no, entra en una normalidad, pues como hay que hacer, que es un trabajo y ya está, un trabajo, contar cosas por la tele. ¿Cómo los conciencias a tus hijos de que hay que cuidar el planeta? ¿Cómo estos padres, por ejemplo, que están aquí, podrían concienciar a sus hijos? ¿Tú qué...? Podrían dejarse concienciar por sus hijos. A mí no se me ocurre tirar, que me equivoque de dónde tiro la lata. Sí, es verdad, es la generación. De la esta, y la mayor, porque no tenemos espacio, pero el papel, el no sé qué, las pilas, digo, si no, las pilas ahí y luego las llevamos al otro sitio, pero ya tener un sitio, por ejemplo, con el reciclaje, que es quizá el escalón primero, ¿no? El escalón primero. Y yo también les tengo concienciados en otra cosa y también ellos ya también me dan lecciones, que es el ahorro energético, el no derroche energético, ¿no? Aquí lo hemos conocido yo por las edades cuando mi madre me decía que si trabajaban en la hidroeléctrica para apagar la luz, salías de una habitación dejaba la luz encendida. Era una cuestión de ahorro, para que no subiera el recibo de la luz. Pero ahora es una cuestión de ahorro también, no solo para que suba el recibo, sino porque energía que no gastas, energía que no tienes que producir. Y con el agua, fundamental, sí, además está bien concienciarlos, pero es que a mí no me cuesta eso, o sea, las duchas cortitas, tal, porque ya lo tienen tan asumido, sí. Lo tienen súper asumido las nuevas generaciones. Por los papás, por el cole, por los medios de comunicación, ahí yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, chicos. Yo sé que todos estos chicos, como dices, tienen preguntas para ti, así que no voy a... sí, pero es una lástima que hayamos llegado al final y que no podéis hacer ninguna pregunta. Muchas gracias. Mirad cómo apunta maneras, Oye, ¿no te han propuesto ningún programa de estos? Ya sabes que nuestra cadena tiene 200 ahí, de unos para bailar, otros para tal. ¿No te han propuesto como personajito? Sí, o no quiso ir tu mujer a uno de baile, por ejemplo. Sí. Anda, cuéntalo, qué chivata soy. Se lo sabe todo, ¿y ese por qué? Pues porque soy una marisabidilla, yo qué sé. Pero bueno, es una... Entonces, vamos, pues hace 2 o 3 años hicieron... Hombre, yo presenté otros programas, hubo un programa muy divertido que era de... Bueno, muy divertido, precisamente de... Pórtate bien se llamaba, sí. De enseñar a los papás con los niños, bueno, de todo. Otro de magia, que se reventaban los trucos de magia, de eso no estoy muy orgulloso, pero también tuvo mucho éxito. Y, bueno... claro, era Mira quién baila, no, era Mira quién baila, ¿no? Los de Yes Music, yo creo con ellos. Sí. Era con pareja. Sí. Y yo dije, bueno, si no me lo propusieran, me lo pensaría. Cuando me dijeron, queremos que salgas en un programa de baile. Y yo me lo estaba pensando porque, claro, tú bailas fatal, vas a quedar mal, te lo estaba pensando. Pero ¿qué me dijeron a continuación? Que además es muy interesante porque es contigo y con tu mujer. Digo, pues ya no tengo nada que pensar, porque no va a querer. Y efectivamente, no tengo nada que pensar. Llegué, lo insinué así durante la cena. Me dijo, pero tú no te crees que no, y fui a por el segundo, ya está, a calentar. Es una magnífica compañera. No hubo mucha más discusión porque es adorable, claro sí, pero quiere estar ahí y sabe que baila fatal y que no va a salir. ¿Vas con ellos y se para la gente? Y si el programa era bailar con su marido, pues... Como que no. Como que no, claro. Digo que si te paran por la calle, la gente te reconoce y te pide el tiempo por la calle, como hacían con mi padre el falso Medina. Sí, sí, ¿no? Y tú con lo simpático que eres, nunca has tenido, qué rollo, tal, no sé qué. No, porque procuro, hombre, lo haces con educación y tal. Hoy un señor estaba hablando, yo ya estoy cogiendo el... No, contigo, entonces confundo. Que voy a coger el avión, y le hemos esperado, he terminado de hablar, tal, oye, ¿qué tal? Que muy bien, no sé qué, muy bien, muy claramente. Hombre, hay momentos que son más delicados, precisamente, también había un montón de gente, yo pendiente de los críos, donde se iban y dicen, ay, nos hacemos una foto, y dices, pues no, que es que... Claro. Ahora es el añadido de las selfies también, claro. Claro, pero bueno, de 1000, que hay una que no puede decir que no, pues no pasa nada, pero a los 999 pues te haces una selfie y además mola, porque lo que te dicen que es porque les gusta, que ven en el tiempo y entonces son cosas bonitas y eso a todo el mundo le gusta que le den esas bonitas, se les muy contento. Y hay otros que sí preguntan,
Y lo que quiere saber es el tiempo. Y hola, ¿qué tal tiempo va a hacer? Ah, jaja, la foto. Dice, no, que qué tiempo va a hacer, que tengo una barbacoa el fin de semana, ya que tengo... Y ahora la que es un plomo preguntando soy yo. Voy a darles, que ya se lo he dicho, que pregunten las preguntas que queráis. A ver, Ana. Pues en primer lugar felicitarle. Ana lleva una chapa aquí delante, por eso sabe su nombre, ¿vale? Si no tenéis chapa, a lo mejor... Todos, sí. Ana, se abre. Bueno, pues en principio felicidades por el mensaje consciente pero moderado que nos transmite con el libro, y luego por la investigación que me parece muy interesante, relacionar el clima con cómo reacciona la gente y los pueblos, ¿no? Y luego pues me quería dar una de arena, y es que si sois conscientes, los hombres del tiempo, cómo afectáis a cuestiones macro, como por ejemplo que un fin de semana pues haya menos reservas de hotel en Marbella porque se haya dicho que aquí llueve 100%, entonces el mensaje que llega a la gente es: va a estar cayendo chozos de punta desde la mañana a la noche, en vez de pensar a lo mejor que puede ser que no llueva siquiera o que caigan 3 gotas a las 7 de la mañana. Pues sí, soy consciente. Muchas gracias por la primera parte de lo que has dicho, pero también por la segunda, porque sí soy consciente. Y como soy consciente, lo que hago es hacerlo como tú acabas de decir. Y aparte que el 100%, claro, muchas veces no lo tienes, y en este caso del litoral mediterráneo, muchas veces no ocurre lo que dicen las previsiones, porque igual que son tan amplias como que van a una provincia entera, y dentro de la provincia hay distintas zonas donde no va a ocurrir, y mucho más cuando estamos hablando de, por ejemplo, muchas veces todo el litoral mediterráneo. Soy consciente porque cuando no lo soy tengo recriminaciones por parte de asociaciones empresariales que tal, y yo ante ellas pues respondo igual y les digo: respondan ustedes, y respondo ante la otra parte, que es el resto de la